Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña Pedro Pastor Villegas, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Extremadura. Y el motivo de esta convocatoria de prensa es proporcionar información y también animar a la población extremeña, sobre todo a aquella población que va de 50 a 69 años, a acudir al cribado de cáncer de colon y de recto, aprovechando la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que es hoy. ¿Cuál es el objetivo del Día Internacional o del Día Mundial contra el Cáncer de Colon? Pues lo fundamental de los días mundiales que conmemoramos con motivo de las enfermedades, lo primero es sensibilizar a la población que existe. Es un tumor que, si bien es frecuente, es poco conocido desde nuestro punto de vista, o poco conocido en aquellos aspectos de lo que se beneficiaría la sociedad. Por lo tanto, el primero de los objetivos sería sensibilizar a la población de que existe este problema de salud. Y, en segundo lugar, muy importante, que existen muchas posibilidades para prevenirlos de forma primaria, es decir, para prevenirlo antes que aparezca. Y, en segundo lugar, que es uno de los cánceres, uno de los tumores que es posible prevenirlo de forma secundaria. Y esto quiere decir que existe un programa para la detección precoz, para el cribado, que salva vidas y que, por lo tanto, nos tenemos que aprovechar que este es de los tumores que tiene ese programa para mejorar la supervivencia de la población, para evitar el sufrimiento de la población y para alcanzar mayores niveles de salud de la población. Ese sería el objetivo de este Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Por darles algunos datos de relevancia de la enfermedad, decirle que en el año 2020 tenemos unos 46.658 cánceres colorectales diagnosticados en España, que en Extremadura fueron 1.038 en el año 2020, que de forma mayoritaria se presenta en hombres, pero también se presenta en mujeres. De las cifras del año 2020 que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, 666 se produjeron en hombres y 372 en mujeres, que la tasa estandarizada de diagnóstico del cáncer colorectal en Extremadura en ese año 2020, que son los datos consolidados, insisto, por el Instituto Nacional de Estadística, es de 98 por 100.000 habitantes, y en el resto del país, en el conjunto del país, es de 99 por 100.000 habitantes. Es decir, Extremadura se encuentra a unos niveles similares en cuanto a morbilidad, en cuanto a diagnóstico de cáncer de colon. Con respecto a la mortalidad, si nos vamos a la tasa estandarizada de mortalidad que aporta el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa en España es del 29,8 por 100.000 y en Extremadura es discretamente inferior, es del 26,3 por 100.000. En el 2013 hubo 525 extremeños que fallecieron por cáncer colorectal. En el año 2020, según las estadísticas oficiales del registro de defunciones
del Instituto Nacional de Estadística, que utiliza luego el sistema de vigilancia de mortalidad, como es el MOMO, del Instituto de Salud Carlos III, en Extremadura, en el año 2020, por esta causa fallecieron 408 extremeños. Por tanto, es un problema de salud pública, como pueden ver ustedes por los datos, de primera magnitud. Si les avanzamos los datos del año 2021, que están pendientes de consolidarse, hemos diagnosticado en Extremadura 997 pacientes con este tumor y han fallecido 441 personas. Debemos tener en cuenta, como les decía, que los especialistas en oncología, que las personas que trabajan en organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, al que agradezco que nos acompañen y que colaboren con nosotros en la conmemoración de este Día Mundial, estos especialistas y estas organizaciones hablan que este tipo de tumor se puede prevenir hasta en el 95% de los casos. Hasta en el 95% de los casos. Y esta prevención es posible dado que, primero, es bastante sensible a los cambios de estilo de vida, y esto es muy importante, sobre todo para la prevención en la gente joven, que parece que en los últimos años está aumentando el diagnóstico en las personas de menos edad que la población diana para el cribado de cáncer de colon, y por lo tanto en esas edades donde aún la ciencia no nos ha dicho que tenemos que aplicar el cribado, debemos aplicar las recomendaciones sobre estilos de vida saludables para prevenirlo en esas edades. Y, en segundo lugar, es posible el diagnóstico precoz por la historia natural que tiene el propio tumor. Con respecto a las medidas preventivas, forman parte de lo que se conoce como el Código Europeo contra el Cáncer. Estoy hablando de alimentación basada fundamentalmente y rica en fibras, como pueden ser alimentos de fruta, verduras, lo que se conoce como la dieta mediterránea. Es muy importante el ejercicio físico. La reducción de peso le sienta mal al cáncer y bien a la persona. Reducciones discretas de peso consiguen reducciones de la frecuencia de esta enfermedad y, por supuesto, abandonar el hábito tabáquico. Y en esto insistiremos mucho porque somos una de las comunidades autónomas, si no la comunidad autónoma que más tasa de fumadores tiene en el ámbito español. Les decía que está indicado el cribado por la propia historia natural que tiene el cáncer de colon. Salvo determinados cánceres de colon que pueden presentarse de una forma más abrupta, pero que son los menos, la mayoría de ellos comienzan con un pólipo, lo que le llama la gente pólipo, en la zona del colon, que es la parte del intestino grueso de las personas, y permanece en el organismo durante tiempo. Y estos pólipos, algunos de ellos, se suelen malignizar, y esa malignización ocurre a medida que va aumentando la edad. Por eso es importante que incluyamos a la población de 50 a 69 años, donde el riesgo de malignización de ese pólipo que les decía es mayor, para que detectemos precozmente la enfermedad, para que, si se maligniza ese pólipo, se quede en el sitio, no haya una diseminación de ese tumor hacia otros órganos
del propio individuo, del propio organismo. Es verdad que hay una parte de pacientes que tienen un componente genético y es verdad que hay también pacientes que tienen una serie de síntomas que son detectados en las consultas antes de que puedan acceder a este programa de detección precoz, pero quiero decirles que esos grupos de pacientes no están incluidos en los grupos de la detección precoz del cáncer colorectal, porque cuando se detectan esos síntomas o cuando se evidencia que hay un componente genético, esos pacientes son seguidos de forma muchísimo más vigilante por parte del sistema sanitario para que no evolucionen a una situación más grave. En el resto de la población es al que se le aplica el programa de cribado de cáncer de colon. En el programa de cribado de cáncer de colon, decirles que la población a la que va dirigida es de 50 a 69 años, tanto hombres como mujeres. Que el programa en Extremadura comenzó en el año 2016, que estamos empezando la tercera oleada, y en lo que consiste es que la persona recibe una carta invitándole a participar en el programa. Con esa carta acude a su centro sanitario. En el centro sanitario se le proporcionan unos botes para poder medir si en las heces, aunque no se vea por parte de los humanos, se detecta sangre. Si no se detecta sangre, ahí ha acabado el cribado. Y si se detecta sangre oculta en heces, es citado para realizarse una colonoscopia. Estas oleadas, si todo va bien y no se evidencia tumor, se producen cada 2 años. Cada 2 años las personas son citadas para poderse realizar este análisis primero y esta colonoscopia después. ¿Cuál es la población diana total según datos del INE? Porque lo hacemos con base poblacional. 299.709 extremeños y extremeñas, en función del último dato del INE que tenemos en Extremadura. Como les decía, se han realizado 3 rondas. La primera fue entre los años 2016 y 2019, que se incluyó a la población de más riesgo, de 60 a 64. La segunda ronda, que se ha hecho entre el 2019 y el 2021, que se incluyeron ya las edades de 55 a 69 años. Y la tercera ronda, que hemos empezado en este año 2022, que ya están incluidos las personas, el total de la población a cribar, que es de 50 a 69 años. Cumplimos, por tanto, el acuerdo al que llegamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de acelerar los cribados de cáncer en general y en particular con motivo de la pandemia, y también con la estrategia de cáncer recientemente aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es cierto que hay algunos datos positivos que ya nos arroja el programa. El primero de los resultados positivos son las personas que acuden a recoger los botes.
de la primera a la segunda ronda pasaron de un 40 a un 42%. Y las personas que se hacen la prueba han pasado de un 36% en la primera ronda a un 41% en esta segunda ronda. Eso es. Lo único que dicen estos datos es que tenemos que seguir insistiendo en intentar que las personas que acepten participar en el programa sean los máximos posibles. Y eso solo la Administración no lo puede hacer. Por eso agradezco enormemente que la Asociación Española contra el Cáncer sea tan activa en este programa, porque a través de sus juntas locales pueden hacer una tarea de sensibilización y de fomento de la participación de la sociedad que incremente notablemente la participación de las personas invitadas por carta en este programa. Y además, si de la experiencia que noten las juntas locales de la Asociación Española contra el Cáncer, a través de Pedro o a través de cualquiera de los miembros de la asociación, creen que por parte de la Administración tenemos que hacer pequeños cambios que podrían incrementar la adherencia al programa, estaríamos también agradecidos. Por eso en la reunión que tuvimos hace 2 días, aquí en la sede de Presidencia, nos comprometimos a trabajar conjuntamente para darle la máxima difusión, pero también para que fuese de máxima aceptación el programa de cribado de cáncer de colon. Porque salva vidas. Y ese es el segundo de los resultados positivos que nos está dando ya este programa. En lo que llevamos se ha producido un descenso de mortalidad. De hecho, desde el año 2016 al año 2021 hemos evitado 45 fallecimientos debido a este programa de cribado de cáncer de colon. Pero creemos que pueden ser muchos más. Y ese es el ánimo que tiene la asociación, que comparto con la asociación, desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Termino. Las reformas que surgirán y que incorporará el programa. Seguiremos mejorando nuestras bases de datos. Es verdad que tenemos un porcentaje muy pequeño, pero seguimos teniendo un porcentaje de cartas devueltas. Por lo tanto, pido a la ciudadanía, por favor, que actualice sus datos en las bases de datos sanitarias. Apelo a la ciudadanía a que este programa de cribado salva vidas y que, por lo tanto, acudan cuando reciban la carta, que no tengan miedo, que otros programas de cribado, como es el de la detección precoz del cáncer de mama, está muy extendido por el tiempo que lleva y este tenemos que conseguir que esté así de extendido. Y, en tercer lugar, lo que les decía de colaborar con organizaciones que representan tanto a profesionales, pacientes y familiares, en definitiva, afectados por cáncer, como es la Asociación Española contra el Cáncer, al que le agradezco que hoy nos acompañe en esta rueda de prensa. Le voy a dar la palabra a Pedro Pastor y posteriormente abriríamos un turno de preguntas. Cuando quieras, Pedro. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los medios por acudir a esta rueda de prensa. Como ha dicho el consejero, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon
Y decir que desde el 2014 llevamos insistiendo desde la asociación y trabajando para que las personas entre 50 y 69 años, independientemente de dónde vivan, tengan las mismas oportunidades de detectar precozmente el cáncer colorectal. Como bien ha dicho el consejero, hoy tenemos la enorme satisfacción de anunciarle que Extremadura tendrá implantado el programa de cribado de cáncer de colon al 100% para el año 2024. Esto quiere decir, como ya ha resaltado él, que las cerca de 300.000 personas entre 50 y 69 años que tenemos en nuestra comunidad van a poder detectarse precozmente el cáncer de colon. Algo, como decimos, que les puede salvar la vida. Además, como ya ha resaltado el consejero Vergele, este compromiso conlleva esta comisión de seguimiento en la que tanto la Junta de Extremadura y la Consejería de Sanidad como la Asociación Española contra el Cáncer vamos a trabajar unidos para analizar el avance de esta implantación en todo el territorio extremeño, así como trabajar conjuntamente, como ya ha dicho, en estas estrategias para fomentar, que es clave, la participación de los extremeños y las extremeñas. Y ya que hablamos de participación, quiero, como ya lo ha dicho el consejero, insistir que las personas que han recibido la carta de la consejería participen en este programa, que se hagan el test, este test que puede salvarles la vida. Ahora que hemos oído hablar de tantos test de COVID y lo tenemos ya metido, el test del cribado de cáncer de colon les puede salvar la vida. Este test es muy sencillo. Les llegará esta carta a su domicilio diciéndoles que participen en el programa de detección precoz del cáncer de colon. Llamarán a su centro de salud. Allí les darán un test de sangre oculta en heces, como este que tengo en mis manos. Este es el botecito. Este test les puede salvar la vida. Este test vale 2 euros. 2 euros. Y con esto se devuelve, se recoge la muestra de las heces, que es muy sencillo, se mete, se agita y se lleva al centro de salud. No es complicado, no es complicado. Por tanto, insistimos que la participación, si es positivo, no significa que uno tenga cáncer, significa que habrá que hacerle una colonoscopia, que es la segunda parte. Si es negativo, esto lo tendremos que repetir cada 2 años, entre los 50 y los 69 años. Y, por tanto, pues prácticamente se ha dicho. No quisiera terminar sin agradecer a la Junta de Extremadura y a su consejero de Sanidad que este compromiso de alcanzar el 100% ya de implantación de este programa de cribado, porque con él vamos a ser capaces de salvar vidas. La asociación os pide a todos los medios que, el cáncer de colon no espera. El cáncer de colon es crítico y tenemos que reducir, como ya ha dicho él, las muertes que provoca cada año. Por tanto, me parece clave, y termino, pues que instemos, y desde los medios también, la participación en este cribado, que es fundamental para la población. Y nada más, muchas gracias, quedo a disposición de todos. Gracias, Pedro. ¿Preguntas? No sé si... Un momentito, por ordenar el debate, porque como yo cuando aparezco en las ruedas de prensa hay algunas veces que preguntáis sobre otros temas, pediría por favor que las primeras preguntas fuesen sobre esto y si luego hay otras preguntas las hagáis posteriormente si no os parece mal, ¿vale? Preguntas sobre este tema. Bueno, según ha podido saber Canal Extremadura, nos ha llegado que en el Hospital de Mérida hay retrasos en las citas de oncología hasta más de 1 año. No sé si, nos dicen que están colapsados, no sé si se va a hacer algo al respecto. ¿Qué nos puede decir? Pues que niego la mayor, que no hay retrasos en las citas de oncología de 1 año, porque entre otras cosas nos obligamos por un decreto
a que las citas de oncología se den de forma rápida y de forma urgente para el diagnóstico. Distinto será que en el juicio clínico de los profesionales de oncología se decida que la revisión tiene que ser a un determinado plazo, pero eso no entra dentro de lo que son las listas de espera. Entonces, niego la mayor. Nadie que necesite un diagnóstico oncológico está esperando en Extremadura. Nadie. De todas formas, esto tiene poco que ver con el tema. También se lo digo. Bueno, al margen del tema que nos atañe aquí, quería preguntarle si Extremadura se plantea ofrecer viviendas sociales a los refugiados que lleguen de Ucrania. Y también sobre los refugiados en Ucrania, ha llegado a Canal Extremadura que los refugiados que llegaron al albergue de Malpartida de Cáceres al día siguiente se tuvieron que marchar porque estas instalaciones no estaban preparadas para acoger personas. No sé si es cierto, ¿qué tiene que decir al respecto? Primero, no sé qué entiende por viviendas sociales. No sé qué entiende usted por viviendas sociales. Sí me gustaría que me aclarase qué entiende usted por viviendas sociales. Coja el micrófono, por favor. Si Extremadura va a poner viviendas a disposición de las personas que lleguen, al margen de albergues o otras instalaciones que se puedan... Es que no entiendo la pregunta, porque nosotros, a ver, el Ministerio de Inclusión, que es quien es competente en materia de migraciones en España, solicitó a las comunidades autónomas para que enviásemos dispositivos que en un momento determinado pudiesen ser preparados para la acogida de personal proveniente de Ucrania. Y nosotros hemos mandado viviendas, albergues, familias acogedoras, hemos mandado de todo tipo de dispositivos. 1.298 plazas en Extremadura para la acogida de esas personas. Por lo tanto, perdóneme, pero no entiendo lo que quiere decir con las viviendas sociales. No quiero decir, nosotros hemos ofrecido toda la capacidad que teníamos y que nos ha pedido el Ministerio de Inclusión, que es lo que teníamos que hacer. 1.298 plazas. En segundo lugar, cuando usted habla del albergue de Malpartida de Cáceres, nosotros vamos abriendo los dispositivos, nosotros no, el Ministerio de Inclusión va pidiéndonos que abramos los dispositivos a medida que el Ministerio de Inclusión va teniendo conocimiento que llegan personas ucranianas. Desconozco cómo han venido esas personas ucranianas a Malpartida de Cáceres. Desde luego, lo que no me hago es responsable, ni yo, ni el Ministerio de Inclusión, si alguien que no comunica que va a venir a través de los cauces oficiales va a llegar a un determinado sitio. Porque por la misma me pueden decir que han llegado a Cadalso y no estaban preparadas las cosas que esperaban. ¿Pero que esperaba quién? ¿Que esperaba quién? ¿Quién nos ha dicho que venía un contingente de ucranianos? Insisto, que desconozco lo que usted me está preguntando, que lo desconozco totalmente. Pero yo le digo cuál es el procedimiento. El procedimiento es que hay 4 centros en España.
que son Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga. Son de primera acogida. Vamos a suponer que las personas no van allí, y quieren venir directamente. Supongo que esas personas lo primero que habrán hecho será ir a la comisaría de policía. Ellos o quienes les hayan dicho que los van a acoger, porque eso es lo primero que hay que hacer para darles la protección temporal y la filiación. Y desde luego, de lo que no se puede hacer responsable ni el Ministerio de Inclusión, ni se puede hacer responsable la Junta de Extremadura, es que sin avisar, pero no digo esto para Malpartida de Cáceres, lo digo para todos, sin avisar venga gente, no nos enteremos y quieran que las cosas estén preparadas, porque el arte de la adivinación no lo tenemos. Por lo tanto, esto es una crisis humanitaria que como crisis humanitaria hay que gestionarla de la mejor manera posible, y la mejor manera posible para estas personas es ofreciéndoles la protección temporal. Y esta protección temporal no es venir a España y ya la tengo, es venir a España, tener el acto de filiación, saber dónde se van a quedar para que le podamos prestar la ayuda que puedan necesitar. Ahora, si ni el Ministerio de Inclusión ni la Junta de Extremadura tiene conocimiento de esta situación, evidentemente no podemos dar respuesta. No obstante, como medio de comunicación, llevamos avisando desde el Gobierno regional en innumerables ocasiones que la solidaridad del pueblo extremeño no hay que matarla. La solidaridad del pueblo extremeño hay que canalizarla para que las cosas salgan bien y para que la gente esté atendida. Luego su pregunta la traslado en positivo y usted tiene una oportunidad única para que esta pregunta que me ha hecho a mí la traslade a un llamamiento a la ciudadanía para que canalicen adecuadamente la solidaridad. Otros dos temas que tenía pendiente. Le quería preguntar por los casos de gripe A en Extremadura, si hay casos o ingresos, por un lado. Sí, hay, sí. Sí, lo que no le puedo decir cuántos son. Sí hay casos. ¿Casos y de ingresos? Que el número no lo tengo aquí. Se lo puedo facilitar, pero no lo tengo aquí. Tenemos casos ingresados de gripe A, sí. El martes subió la hospitalización a 99. Si están preocupados tras quitarse las cuarentenas por la situación actual. No, ayer teníamos 76 personas ingresadas en nuestros hospitales por COVID. En este momento no hay riesgo porque está en un nivel bajo de ocupación y eso significa que tenemos en un nivel bajo de momento la enfermedad grave. ¿También por lo de la gripe A? Por lo de la gripe A, como todas las temporadas. Estamos monitorizándolo y evidentemente pues ya sabíamos que este año podía haber gripe A, porque ya lo dijo la OMS, y lo que hemos estado haciendo es monitorizar como monitorizamos todos los años la gripe. No hemos llegado en ningún momento a niveles epidémicos en Extremadura, en ningún momento del sistema de vigilancia de gripe, en ningún momento se ha producido que se alcance unos niveles epidémicos, pero sí es verdad que hay pocos casos, muy pocos casos, probablemente 2, 3, no les sé decir exactamente, pero esas son las personas que ahora mismo están ingresadas por gripe en Extremadura.
¿Más? Muchísimas gracias a todos y a todas.